Menuda mesa hay ahora, ¿eh? Tenemos presentes a 3 autoridades de control: la Agencia Española de Protección de Datos, la Agencia Catalana de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Es un honor tenerles en esta jornada y, bueno, vamos a iniciar porque vamos un poquito justos de tiempo. En primer lugar, va a intervenir Manuel Villaseca, que es subdirector general adjunto de promoción y autorizaciones de la Agencia Española de Protección de Datos. Luego intervendrá Santiago Farré, ¿no? Santiago Farré Tous, que es jefe de la asesoría jurídica de la Agencia Catalana de Protección de Datos. Y, en último lugar, José Luis Falcón, director del área de protección de datos del Consejo de Transparencia de Andalucía. Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Bueno, sin más dilación, cuando quieras. Aquí estamos. Ahí está, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jordi. Muchísimas gracias a la organización por haber invitado a la agencia. Doy las gracias, como me uno a las palabras de mi compañero Andrés Calvo, doy las gracias en nombre de la directora de la agencia, Mar España, por esta invitación que para nosotros es muy importante. Bueno, pues hemos estado haciendo, ya llevamos tiempo antes de la pandemia y lo hemos retomado después del parón de la pandemia, el contacto con los delegados de protección de datos de distintos sectores, tanto del sector privado como en el sector público. Hemos tenido encuentros con los delegados de protección de datos del sector asegurador, del sector educativo, de la sanidad. Y dentro de la Administración Pública tuvimos el encuentro con los delegados de protección de datos de la Administración General del Estado y el lunes tenemos el encuentro con los delegados de protección de datos de las agencias, de las comunidades autónomas, dentro de lo que es el ámbito competencial de la Agencia Española. Con lo cual, bueno, en algún momento está previsto, lo que no sabemos todavía la fecha, pero está previsto que tengamos un encuentro también con los delegados de protección de datos de la administración local, pero eso todavía no sabemos fecha. Con lo cual, eso quiero trasladar un poco el interés que tiene la agencia en, digamos, pulsar la preocupación, las dificultades que puedan tener los delegados de protección de datos en los diversos sectores. Para eso se han enviado encuestas. Un poco antes de la previsión del Comité Europeo de Protección de Datos, que también tiene previsto un plan de actuación para pulsar cuál es el estado de necesidad, cuál es el estado de situación de los delegados de protección de datos. A lo largo de esta mañana estamos viendo que la función de delegado de protección de datos es una función, un rol capital donde descansa, digamos, toda la arquitectura, el andamiaje de la aplicación de la normativa de protección de datos y ese principio de responsabilidad proactiva que es la piedra angular del reglamento. Esta función de delegado de protección de datos, por supuesto, esa función esencial es que estamos hablando, como decía Andrés, estamos hablando de la garantía de un derecho fundamental, de la garantía de cumplimiento del derecho a la protección de datos. Con lo cual, ahí necesitamos que esa función, esas personas, esos equipos, se encuentren, digamos, respaldados por su organización. Esa es una de las preguntas que se hacen en esas encuestas. ¿Qué nivel de respaldo se tiene por parte de la dirección? ¿Cómo se ha designado esa función? ¿Cuál es el nivel de capacitación? ¿Cómo se acomete, digamos, la formación permanente de esas personas que van a desempeñar ese rol tan fundamental? Con lo cual estamos hablando de esa posición
del delegado dentro de la organización. Para eso hace falta recursos, que aseguren ese principio de independencia, para digamos, que se encuentren en situación de desempeñar su función de una manera independiente, sin conflicto de intereses, con el suficiente respaldo que puedan reportar al más alto nivel de la organización. Con lo cual, ese es el impulso que se quiere dar desde la agencia para el desempeño de esa función, que, como digo, es capital. Las funciones pues son, bueno, pues ya se han comentado aquí, son funciones básicas: informar, asesorar y supervisar. Son tres funciones, digamos, básicas, pero que conllevan una enorme complejidad y va a depender, lógicamente, del nivel de riesgo, de la complejidad que tenga la organización respecto del tratamiento de datos personales. Con lo cual, la capacitación, volviendo a la capacitación de los delegados de protección de datos, estará también en función de esa complejidad de los tratamientos que lleve a cabo el organismo. Quería destacar aquí también el papel tan importante que juega el delegado o la delegada de protección de datos en esa triple vertiente hacia afuera, digamos, en contacto con los interesados, digamos, promoviendo que se respeten los derechos de los interesados, de las múltiples vertientes que eso conlleva. Ya puede ser en el ejercicio, la atención al ejercicio de derechos, ya puede ser en la comunicación de brechas o la notificación a los interesados, con lo cual estamos en esa vertiente, digamos, hacia afuera, hacia los interesados. Tenemos una vertiente también interna dentro de la organización, que es esa labor, digamos, transversal, que es ese conocimiento que se requiere de contacto y de difusión, de formación a lo largo de la organización, tanto horizontalmente, como señalaba muy bien, en mi opinión, Andrés Calvo, hacia arriba. Esa concienciación hacia arriba también es muy importante. Con lo cual, es una posición que tiene que estar muy visible, tiene que resultar muy visible para que, en cuanto llegue una brecha, en cuanto llegue un ejercicio de derecho, en cuanto haya un nuevo tratamiento, un nuevo concurso para licitar determinado contrato, ahí se tiene que involucrar la figura del delegado de protección de datos para que sea conocedor de ese nuevo tratamiento, de esa brecha que ha ocurrido, de ese incidente de seguridad, de ese ejercicio que no nos ha llegado por el canal, digamos, que teníamos organizado, nos ha llegado por un canal, digamos, más informal, pero nos tiene que llegar sin ninguna dilación. Con lo cual, esa es la segunda vertiente que tendríamos internamente. Y después tenemos otra vertiente, que es la comunicación, la relación con las autoridades de control. Es decir, el que esté continuamente en disposición de atender los traslados que se hayan podido producir, es decir, cuando se recibe, en este caso en la Agencia Española, cuando se recibe una reclamación, lo primero que se va a hacer, en general, la Subdirección General de Inspección lo que va a hacer es dar traslado a esa función, al delegado de protección de datos, para que informe en el plazo de un mes de qué acciones se han llevado a cabo respecto de esa reclamación que se tiene. El objetivo es atender lo antes posible a esa reclamación. Es decir, que evitar entrar en un procedimiento que puede ser más largo, porque aquí de lo que se trata es de satisfacer esa solicitud lo antes posible. De tal manera que ese traslado tiene que ser muy ágil, tiene que comunicarse con la agencia, aportando la documentación que estime conveniente respecto de esa reclamación que ha existido, con lo cual estaríamos en disposición de agilizar toda la atención a esa reclamación que se ha producido. Respecto de la formación,
señalar bueno, están las formaciones, digamos, clásicas en el Instituto Nacional de Administración Pública. Hemos puesto en marcha, posiblemente ya se ponga en marcha a partir de febrero, no sé si se convocará en este año o a primeros del año que viene, un curso especializado para delegados de protección de datos. Ya tuvimos alguna sesión, alguna edición de estos cursos antes de la pandemia, pero se ha cambiado el formato, es un formato más completo, con lo cual va a haber una formación especializada para delegados y delegadas de protección de datos. Con lo cual, esa es la novedad respecto de la formación. Quería señalar, antes lo ha hecho Andrés, y lo quería ver con un poquito más de detalle, porque a lo mejor se pueden ver, a ver si soy capaz. Aquí en la página web, lo que ha señalado antes Andrés, están las áreas de actuación y se ha creado recientemente un área de actuación para las administraciones públicas. Lo que se ha pretendido es agrupar, digamos, los recursos que hay a lo largo en la web de la agencia, las guías, información de herramientas. Se ha intentado, digamos, agrupar en estos epígrafes. No hay, en general, no hay nada nuevo, nada que no estuviese, pero lo que se ha intentado es agruparlo para que los delegados de protección de datos encuentren ahí los elementos que van a necesitar básicos para desarrollar su actividad. Una cosa que quería también señalar, que es importante, supongo que también en la administración local es el sector donde más externalización hay de delegados de protección de datos, con lo cual es muy importante, primero, que esa función va más allá que la consultoría, que lo quería dejar claro. Es decir, una cosa es hacer consultoría y otra cosa es digamos, ejercer como delegado de protección de datos dentro de la organización. Hay que ir un poquito más allá que lo que es la consultoría. Es decir, estamos hablando de organizaciones que a lo mejor requieren, digamos, un soporte mucho más sólido para ese acompañamiento respecto de protección de datos. Es decir, quería enfatizar eso. No es solo consultoría, sino que se tiene que dar ese soporte. Y ahí donde también podemos encontrar uno de los problemas que también se da cuando digamos, la función se ejerce internamente, pero es importante que cuando se produzca un relevo en esa función de delegado de protección de datos, se traslade esa información, es decir, que no se le deje al responsable abandonado y, digamos, la función que se desarrollaba anteriormente se lleve toda la información y no se dé, digamos, continuidad a esa función. Es muy importante eso y hemos visto prácticas de todo tipo, tanto desde el punto de vista interno, que alguien, por lo que sea, cambia de posición dentro de la organización y la organización tiene que volver a comenzar de nuevo, pero en este sector donde puede haber un mayor, digamos, soporte externo, es muy importante que se dé esa continuidad. Y para eso también hemos diseñado también este área de actuación donde estarían, digamos, casi todas las cuestiones que hasta ahora hemos considerado que pueden ser más relevantes para la administración, para administraciones públicas. Lo iremos enriqueciendo y respecto de informes, los informes que han emitido el Gabinete Jurídico, pues tenemos aquí algunos que se han considerado relevantes. Bueno, está la Instrucción 1/2021, donde fija la función consultiva de la agencia. Ahí es muy importante que se atienda lo que se espera de un delegado de protección de datos cuando realiza una consulta a través del canal de delegado de protección de datos. Es decir, tiene que ser una consulta fundamentada y donde se han hecho, digamos, los estudios previos. Es decir, no es una consulta hecha de cualquier manera, digamos, a bote pronto. Tiene que estar fundamentada, tal como dice en la instrucción, para, digamos, que se pueda atender
esa consulta ya con la documentación realizada. Están los informes sobre la función del delegado de protección de datos en el Ministerio de Defensa y sobre la estructura organizativa de la función del DPD, donde se ve, digamos, este tipo de la formación y la especialidad que se le requiere a esta función. Aquí hay un apartado que considero muy relevante, donde se han agrupado, digamos, las consultas que se han realizado en el ámbito de las administraciones públicas, digamos, agrupadas, digamos, por temas. Y respecto de las resoluciones, que es un tema sobre el que versará esta mesa, también aquí están agrupadas resoluciones que se han emitido por parte de la Agencia Española en relación con y agrupadas, digamos, por los principios que vulneran esa reclamación. Con lo cual, ahí estarían, les invito a echarle un vistazo, donde pueden haber casos que nos pueden resultar de interés, incluso lo que señalaban los compañeros del Ayuntamiento de La Laguna respecto del acceso por parte de los concejales. Y nada más. Quedo a su disposición luego cuando empecemos la... Muy bien, Santi. Sí, buenos días, o quizás buenas tardes ya a esta hora. En primer lugar, agradecer a la organización que haya organizado este evento. Desde el punto de vista de la autoridad catalana es importantísimo tener este tipo de foros que permitan a los delegados de protección de datos, primero, conocerse, intercambiar información, intercambiar experiencias. En segundo lugar, agradecer que nos hayan permitido participar en este acto. Y sin más, voy a entrar directamente en materia y voy a bajar al ruedo. Voy a bajar al día a día, a nuestro día a día, que seguramente también es el vuestro. Y lo que voy a hacer, ciñéndome al título de esta mesa, es comentar algunos de los informes que hemos emitido últimamente. Cuando digo últimamente me refiero a época post-COVID. Sobre algunos temas relacionados con la administración local que seguramente también os ha tocado analizar y disputar con ellos. En primer lugar, quería hacer referencia a un grupo de dictámenes relativos a la propia figura del delegado de protección de datos. Ya muy tempranamente se nos consultó, todos los dictámenes a los que voy a hacer referencia están publicados en la web de la Agencia Catalana. En catalán hay una traducción más o menos automática también disponible, pero en cualquier caso están disponibles. Digo, un dictamen temprano, el 31 del año 2018, nos pregunta algo tan simple como si se podía externalizar la figura del delegado de protección de datos. Evidentemente, tanto en cuanto a externalizarlo a una entidad pública como entidad privada, pero lo que yo quería destacar de este dictamen era la posibilidad o la necesidad que esta designación del delegado de protección de datos externo vaya acompañada de un contrato de encargo del tratamiento. El delegado tiene que poder acceder a la información, es externo, no forma parte de la organización, por tanto, contrato de encargo. Otra consulta sobre este tema, una diputación nos preguntaba si podía nombrarse como delegado a una diputación que gestionaba su padrón municipal de habitantes. Decía, ¿hay un conflicto de intereses? Evidentemente no, porque el nombramiento como delegado de protección de datos no se hacía a la unidad de la Diputación gestora del padrón municipal. Por tanto, no había aquí conflicto de intereses. También se nos han planteado reiteradas consultas sobre si las sociedades municipales que gestionan servicios públicos deben designar un delegado de protección de datos. Por ejemplo, en el ámbito de vivienda, aparcamientos municipales, transportes municipales, por ejemplo, la consulta 39 del año 2019,
En todos los casos, nuestra respuesta ha sido la misma. El concepto de sociedad privada municipal o sociedad pública municipal, bajo una forma de derecho privado, no encaja con el concepto de autoridad o organismo que utiliza el artículo 37 del Reglamento General. La primera interpretación que hemos hecho desde la autoridad es, por supuesto que todas las administraciones públicas entran dentro de ese concepto, pero más allá de ese concepto de administración pública, solo en casos muy puntuales parece poder reconducirse ahí. En este sentido, por ejemplo, las directrices del Grupo de Trabajo del artículo 29 del año 2017 sobre el delegado de protección de datos, respecto a estas situaciones, recomiendan hacer una interpretación flexible y recomiendan que estas sociedades voluntariamente designan también un delegado de protección de datos en la medida que están gestionando un servicio público. Servicio público que, si lo gestionara el ayuntamiento, estaría sometido a la obligación de designar un delegado de protección de datos. Por tanto, el criterio formal no parece que tenga que ser decisivo, aunque nos movemos a nivel de recomendación. Diferente respuesta tendría que darse respecto a las entidades dependientes de carácter público. Y os voy a poner un ejemplo, el caso de los consorcios. Recientemente la autoridad catalana ha realizado un plan de auditoría para comprobar respecto a determinados tipos de entidades, colegios profesionales, universidades y consorcios, el nivel de nombramiento y notificación de delegados de protección de datos. El primer resultado que obtuvimos fue, a nivel de consorcios, un 60% tenía designado delegado de protección de datos. Tras requerirles para que lo nombraran, se llegó a un 80 y algo por ciento. Y tras un segundo requerimiento, se ha conseguido llegar a un 93%. ¿Cuál es la moraleja que hemos tenido de esta operación que se ha llevado a cabo en unos pocos meses? Que tampoco debía ser tan difícil arreglar la situación cuando, en el momento de realizar un requerimiento, rápidamente se ha normalizado la situación. Por tanto, os invito, como delegados de protección de datos de entidades locales, a regularizar también la situación de toda esa nube de entidades dependientes que existen alrededor de las entidades locales. Un último dictamen sobre la figura del DPD, en este caso un informe sobre un proyecto de decreto de la Generalitat para regular el delegado de protección de datos en el ámbito de la Generalitat, pero que pese a todo creo que es conveniente también traerlo a colación en esta mesa. Porque lo que hacía este proyecto de decreto, que de momento no se ha aprobado, era proponer un sistema donde cada departamento de la Generalitat tenía su propio DPD para el departamento y para las entidades que dependían de ese departamento. Se les otorgaba un nivel de complemento de destinación 27, que en la Administración de la Generalitat es el complemento que acostumbran a tener los jefes de servicio, pero en cambio se preveía su designación mediante un procedimiento de libre designación, lo cual choca un poco con la supuesta estabilidad que debe dotarse el puesto de delegado de protección de datos. Choca con la confianza y con el libre cesamiento propios de un sistema de libre designación, especialmente en cuando se le atribuye un nivel retributivo donde la regla general no es la libre designación, sino todo lo contrario. Y se intentaba compensar con un mandato de 5 años, con lo cual, pasados los 5 años, pues te podían renovar o no. Pero incluso antes de los 5 años, yo creo que la ley es muy clara con lo que puede pasar con los puestos por libre designación, es decir, que son de libre cesamiento. Con lo cual, yo creo que es un buen ejemplo de lo que no debe ser la regulación de la figura del delegado de protección de datos. Otro problema recurrente en el mundo de la administración local: ¿quién tiene que ser el responsable del tratamiento?
tres posibilidades. Una, nombramos a una persona, fulanito de tal. Otra, nombramos a un órgano. Otra, nombramos a la institución. ¿Cuál de las tres opciones es la buena? Pues todas lo son. ¿Cuál es la más recomendable? Bueno, yo empezaría por la más descartable. No nombrar como responsable del tratamiento a una persona física. En cualquier caso, nombrar al órgano. En organizaciones más pequeñas, la mayoría de los ayuntamientos que tenemos en Cataluña, muchas veces se designa como responsable del tratamiento al propio ayuntamiento. Responsable del ayuntamiento. Quizás nos suena raro, pero es lo que pasa en el mundo privado. ¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos que trata una empresa farmacéutica? La empresa farmacéutica. Esta es una posibilidad. Sin embargo, especialmente en organizaciones de unas ciertas dimensiones, puede ser recomendable apuntar directamente al órgano que realmente tenga capacidad de decisión sobre esos tratamientos, que puede ser el alcalde, como apuntaba antes Lluís Sanz, o otros órganos, siempre que tengan esa capacidad de decisión. Otro supuesto, yo voy comentando casos y seguramente dará también para hablar después. Cuando llegue el momento y me corten, pues bueno, dejaré de comentar dictámenes. Otro que quería comentar, el 28/2019, un caso en que también se pregunta si en el caso que un ayuntamiento haya delegado en un órgano de la Diputación Provincial la recaudación de los tributos municipales, si la Diputación es responsable o es encargado del tratamiento. Ahí, ya desde mucho antes del Reglamento General, en la Autoridad Catalana hemos entendido siempre que, en este caso, la Diputación sería un encargado del tratamiento. ¿Por qué? Porque, en definitiva, si la Diputación puede acceder a esa información es porque le presta un servicio al ayuntamiento, está actuando por cuenta del ayuntamiento. Y el día que deje de prestar ese servicio, la información asociada a ese servicio va a tener que ser devuelta al ayuntamiento. ¿Por qué? Porque es el titular de la competencia y la información va ligada a la competencia. Evidentemente pueden haber argumentos en contra. El más evidente, que es que en muchos casos el nivel de decisión que asume en estos casos el ente, digamos, encargado, la Diputación, muchas veces tiene más capacidad de decisión, puede parecer, que el propio ayuntamiento en cuanto a los medios que se utilizan. Cierto, pero esto no pasa solo en este caso. Nos pasa siempre que contratamos como encargado del tratamiento, por ejemplo, para almacenar datos en la nube. ¿Quién nos establece ahí las condiciones de ese tratamiento? O lo tomas o lo dejas, pero si lo tomas, las condiciones te las fijará a quien te presta el servicio. Por tanto, ya digo, este supuesto no nos ha generado muchas dudas. Otro supuesto que sí que las genera y las seguirá generando, vinculado con la pregunta que se hacía antes del acceso de concejales a la información municipal. Han proliferado últimamente consultas sobre si un concejal de la oposición, pero yo diría incluso del equipo de gobierno, puede acceder a toda la información que consta en el registro de entrada y salida de documentos de la corporación municipal. Y la respuesta ha sido, a los diferentes dictámenes, por ejemplo, os cito el 25/2020, la respuesta ha sido no, no va a ser posible. Es innegable que para el ejercicio de sus funciones, y entre ellas la función de control que tiene cualquier concejal de la oposición, requiere poder acceder a información. Así lo reconoce la legislación de régimen local y expresamente lo limita con el derecho a la intimidad y con el derecho al honor. Dice
salvo que afecten la intimidad o el derecho al honor. Obviamente, aunque no se haga referencia a la protección de datos, la ley orgánica la ley de bases del régimen local es del año 85, no se hacía referencia a la protección de datos, pero eso nos obvice para que debamos tener en cuenta también la normativa de protección de datos al evaluar si procede dar acceso a esa información o no, partiendo de que la vía del acceso a la información de los cargos electos forma parte de eso que se conoce como el jus in officium, es decir, forma parte del cargo, es un derecho de acceso mucho más calificado que el de cualquier otro ciudadano. Sin embargo, eso no significa que se pueda acceder a toda la información. El principio de minimización exige que solo se puede acceder a la información necesaria para el ejercicio del cargo. ¿Cómo vamos a evaluar si toda la información que está en el registro de entrada y salida de documentos es necesaria para el ejercicio del cargo? Pensemos que en el registro de entrada y salida, depende de cómo se reflejen las entradas y las salidas, cada caso puede ser diferente, pero hay información de muy diferente tipo y de muy diferente sensibilidad. Por tanto, dar una respuesta general, un sí a todo, no parece adecuado en ningún caso. Habrá que ir caso por caso analizando el tipo de información. Otra consulta habitual últimamente, por ejemplo, el informe 21-2022 sobre la posibilidad de instalar cámaras en la vía pública para controlar las zonas de contenedores. En este caso, nuestra respuesta también en diferentes dictámenes ha ido en el mismo sentido. En la medida que estas cámaras permitan la captación de imágenes de personas que deambulen por la vía pública, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque no vamos a tener una base jurídica. Artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2018, la captación de imágenes en la vía pública solo la van a poder llevar a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad de acuerdo con su normativa específica. Luego, si alguno quiere, podemos hablar de este tema en concreto que da para mucho. Pero en cualquier caso, lo que hemos dicho, cámaras con la finalidad de controlar que el depósito de residuos se haga de forma ordenada y correcta, no tendría una base jurídica. Un caso aún más problemático, pero que bueno, no por ello voy a dejar de ponerlo sobre la mesa. La utilización de cámaras, en concreto la utilización de drones con cámaras para el control de las playas. Y se nos han planteado diferentes supuestos. En uno en concreto, el dictamen 18-2022, se nos plantea en relación a la utilización de drones con cámaras, primero, para ensayar un sistema para el aprendizaje de un sistema de inteligencia artificial para que detecte a las personas que se están ahogando en la playa. Como podéis imaginaros, eso exige una resolución muy grande, exige además muchas horas de exposición, y yo haciendo broma, añadiría, y personas dispuestas a ahogarse, porque para que el sistema aprenda de qué pasa con una persona que se está ahogando, tiene que haber voluntarios que se ahoguen, pero no de mentira, porque no quiero detectarlos de mentira, quiero detectar los casos de verdad. Y claro, ese aprendizaje no va a ser fácil. Pero bien, más allá de la fase de aprendizaje, lo que se pretendía era implantar un sistema de vigilancia con drones para detectar a esas personas. ¿Y eso qué implica? Pues tiene implicaciones para todos, no solo para los que se ahogan, porque hay algunos sistemas que utilizan drones bien para facilitar el salvamento, para llevar flotadores o elementos para el salvamento, traslado rápido, que pueden incorporar cámaras, pero en ese caso es muy evidente
que ahí tenemos una base jurídica clara, que es el interés vital. Hay una persona que se está ahogando y capto las imágenes necesarias para proteger ese interés vital. Pero en el caso planteado en el dictamen no era este, sino era, usted váyase a la playa, túmbese en la playa, váyase a nadar de cara, de espalda o jugando a lo que quiera, que va a tener ahí un dron que le va a estar vigilando toda la mañana, la tarde o todo el día, si se pasa usted ahí todo el día. ¿Qué haces? ¿Con quién lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo vas? Bueno, nuestra respuesta fue: no parece que tengamos una base jurídica suficiente. Como mínimo, nosotros no fuimos capaces de encontrarla, porque ahí el interés vital no parece que pueda jugar. La otra base evidente podía ser el ejercicio de funciones públicas, en la medida que el ayuntamiento está obligado a prestar esa competencia. Es cierto, pero lo que estamos haciendo en ese caso es aplicar criterios de proporcionalidad y no parece que en ese caso deba considerarse proporcionado, teniendo en cuenta el especial entorno en el que nos estamos moviendo cuando estamos en la playa. ¿Puedo comentar alguno? Bueno, de momento uno más. Un tema también muy polémico que antes Lluís también ha hecho referencia, el de la recogida de residuos. En este caso me remito a nuestro dictamen 60/2021, aunque es un dictamen que, ya lo avanzo, ha quedado desfasado, por lo que os diré a continuación. Es innegable que la implantación de un sistema de recogida de residuos que incorpore el pago por generación es un sistema que tiene un impacto en la protección de datos de las personas. Evidente, porque requiere identificar a las personas y requiere poder asociar a esa persona con los residuos que genera. Es verdad que en los modelos planteados eso se hacía a través de un sistema de pseudonimización, utilizando códigos no previsibles para que terceros no puedan identificar pues las bolsas de basura etiquetadas o los recipientes etiquetados. Pero no es menos cierto que en función de cuál sea el modelo que se adopte, eso va a tener mayor o menor impacto para la protección de datos. Por ejemplo, no es lo mismo el modelo que se hablaba antes de un contenedor inteligente, que lo que hace es medir las veces que se abre el contenedor, o lo que hace es recoger bolsas previamente codificadas, pero que quedan encerradas dentro del contenedor, que obligará a implantar un sistema puerta a puerta. Y tampoco es lo mismo un sistema puerta a puerta en una zona donde haya viviendas plurifamiliares que en una zona donde haya viviendas unifamiliares donde debas depositar tu bolsa delante de su casa. Y no es lo mismo si esa bolsa es una bolsa opaca que si es una bolsa semitransparente. No, es que mejor que sea transparente porque así el encargado que recoge la basura ya ve si hay algún objeto sospechoso. Bien, lo ve el trabajador de la empresa que recoge los residuos, pero también todos mis vecinos. Y no nos engañemos, si abrimos la bolsa de la basura, eso va a explicar muchas cosas sobre nuestras vidas. Y no lo digo por si te dejas papeles ahí con tu nombre o el número del banco. No, 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 no. Estoy hablando de residuos orgánicos, vidrio, cartón, papel, sin ningún dato personal, pero que asociados a nuestra persona van a dar mucha información sobre nosotros. Obviamente, el modelo que se deba escoger a la hora de implantar el servicio
no debe tener en cuenta solo la protección de datos. Es evidente. Hay muchos otros elementos económicos, urbanísticos, ambientales. Es evidente. Pero también es evidente que hay que tener en cuenta la protección de datos. Por ello, en este dictamen ponemos mucho énfasis en la necesidad de realizar una evaluación de impacto sobre la protección de datos. Y decía, este dictamen ha quedado ya desfasado, porque en el momento que lo emitimos no había una ley que habilitara para la realización de perfiles con este objeto. Es innegable que si lo que hago es recoger información sobre las veces que depositas la basura, en caso de contenedores, a qué hora, las veces que abro el contenedor del cristal, el contenedor del plástico, todo eso combinado va a acabar dando un perfil de qué tipo de ciudadano soy respecto al medio ambiente, respecto a la gestión de residuos, respecto a mi conducta. Eso es un perfil claro. Y va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque eso se va a traducir en el importe de la tasa. Llamémosle como queramos. Si me imponen un recargo por hacerlo mal o me imponen una bonificación por hacerlo bien. Es igual que la lista sea blanca que sea negra. Va a tener efectos jurídicos. Por tanto, en el momento que emitimos este informe, pusimos de relieve que hay un problema que no estaba solucionado. Sin embargo, la aprobación de la Ley 7/2022 estatal de residuos ya prevé expresamente la obligación de las entidades locales de implantar sistemas de pago por generación. Es verdad que da un plazo de adaptación, pero al obligar a implantar un sistema de pago por generación, se está habilitando a realizar este tipo de operaciones. Ciertamente, esta ley no la pondría como el mejor ejemplo de ley que habilite para la realización de perfiles. Por ello, en este momento se está elaborando también una ley catalana de residuos y lo que exigimos es que sea la propia ley la que incorpore también garantías adecuadas para que, sea cual sea el modelo que acabe implantándose, se tenga en cuenta la protección de datos. Bueno, de momento creo que tengo que dejarlo aquí, ya me he excedido. En el turno de preguntas podemos continuar si queréis. Gracias.